Dale, el siguiente. Este también es un problema nuevísimo, nos apareció, que me llamó Víctor Samuel, que aquí está. Ahí está el otro levantado. Me llamó y me dijo, mira, tengo este problema, se me están secando la guía, y le digo, ¿qué es lo que miras? Bueno, miro unas posturas, vino ahí unas cositas que parecen granos de arroz, y de esto no hay nada escrito, no hay ningún lado. Yo más o menos conocía algo parecido, entonces ya empezamos a ver qué pasaba. Este problema se dio en la zona oriental del país, en el Paraíso. El problema de fitoclama se nos dio en la zona occidental, ¿verdad? Y se nos dio en una plantación con muy mal manejo de malezas. ¿Qué es lo que mirábamos? Mirábamos, había perforaciones, sobre todo en tallos, y los tallos eran de cierto grosor. La hembra escoge tallos de cierto grosor para poner los huevos. Este es un problema exclusivo de la época de inicio del invierno, porque las chicharras se eclosionan como adultos al inicio del invierno. ¿Cuál fue la evidencia? Cuando yo llegué a ver el problema ya tenía más o menos como 3 semanas o un mes de estar en campo. Entonces yo tuve que llegar, ya estaba casi en la final de la postura de las chicharras, y entonces yo pensaba encontrarme exoesqueletos de chicharras prendidos en los tallos y esto ya había desaparecido. Lo que sí encontré fueron agujeras de salida de los adultos, y también encontré adultos vipositarios. Ya las lesiones habían desaparecido por hormigas, por la lluvia, etc. Solo para que vean un ejemplo, estas son las posturas, ¿ven? En una misma rama, la hembra lo que hace es que inyecta el ovipositor para poner los huevos, y hace en una misma rama un montón de inserciones. Aquí cuando uno abre, vamos a ver un poco más adelante, se mira el huevo y luego aparece un granito de arroz. Y estos son los daños en las ramas, y aquí se mira cómo las ramas se van secando completamente. Solo para que vean, este es el tipo de manejo de maleza que viene en esa plantación, pésimo, ¿verdad? Muy malo. Víctor tenía problemas con este productor porque, a pesar de que le presenta, nosotros luchamos con la gente para que aprenda y entienda que en realidad mantener esto así trae un montón de consecuencias, ¿verdad? Estas son ramas ya secas por completo. En este caso en particular no tenían frutos donde yo tomé la foto, pero sí había muchos casos de ramas completas llenas de frutas que se perdieron por completo. Estos son los agujeros de salida de la chicharra, y aquí hay una chicharra hembra que había estado vivipositando y ya había inclusive perdido el abdomen. Lo que se ve aquí es el tórax, la cabeza y las alas, y ya ha perdido el abdomen. Encontramos 2 especies de chicharra, no voy a entrar en mucho. El problema no fue exclusivo de maracuyá. Cuando yo llegué al lugar, me empecé a fijar qué más había, y la mayoría de árboles y arbustos de los alrededores también presentaban daño de chicharra. La incidencia, de acuerdo a alguna literatura del Brasil, donde ha habido problemas en lugares donde se ha deforestado, es que esta es una incidencia normal en zonas boscosas, y la postura por chicharra lo que hace es que promueve una poda natural en las especies del bosque, y eso no causa un gran daño porque no mata nada, simplemente se mueren unas ramitas y se acabó el problema. Pero ya en Brasil había problemas dentro de cultivos comerciales, sobre todo cultivos de reforestación, porque la hembra busca tallos de cierto grosor para vivipositar, y en plántulas de árboles o de arbustos recién trasplantados que tenían ese grosor, la oposición del cultivo contribuyó a la sobrevivencia de las ninfas de chicharras. El problema con la ninfa de chicharra, a diferencia de de gallina ciega, es que permanece viva durante todo el año y sale como adulto al final, al principio de la temporada de lluvia, ¿verdad? Pero eso implica que si no tengo plantas donde ella se puede alimentar, ella sobrevive. Si no limpié el maracuyá y la obligo a que vaya exactamente a las líneas de siembra donde hay humedad, yo puedo aplicar un insecticida a través del sistema y termino con la población, y no hay nada que le sobrevive entre medio y se le da muy buena medida. Siguiente. Esto, por ejemplo, es una zarza, esto es sauce, y se miran el montón de ramitas muertas. Esto es inga o paterna, igual, el montón de ramas. Esto es quebracho, y así como esto hay un montón de vegetación de los alrededores que estaba dañada. Yo no sé si en realidad este problema se va a volver a repetir. Lo que estoy haciendo es que estoy tratando de que mi enfoque de manejo sea prevenir que la siguiente generación, el próximo año, me vuelva a causar el mismo daño y haya tantos sobrevivientes. Y ahí vamos a ir investigando, y me toca ir a hacer muestreos del suelo. Siguiente. En este caso, por ejemplo, aquí están los huevos, ¿verdad? Este es otra especie donde también había daño del mismo tipo, ¿verdad? Las posturas, y los huevos en una misma rama usted puede encontrar 20 o 30 huevos. Los huevos no eclosionan inmediatamente, tardan aproximadamente entre 25 y 30 días
La ninfa no se cría en la planta, se tira al suelo. Siguiente. ¿Qué alternativas de manejo implementamos viendo el problema como tal? La primera cosa es que yo ya no podía hacer nada contra los adultos. Estaba ya al final de la costumbre y tenía que ver qué hacía para después. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que hay un otro. Si yo vengo, podo y boto el material que tienen los huevos, ahí donde lo boté y si hay zacate, si hay maleza, la ninfa va a nacer, se va a introducir en el suelo y va a sobrevivir. Hay que explicarle al productor. Y lamentablemente este productor del que estamos hablando es un zamorano graduado y aún así como que nunca llevaba la plantación y nunca se enteraba de qué estaba pasando. Necesitamos hacer un muestreo periódico del suelo para conocer dos cosas: la densidad de las ninfas y la edad de las ninfas, ¿verdad? Y tomar decisiones acertadas de manejo. Sin ese muestreo yo no sé ni siquiera qué está pasando con la población. Dentro hay sobrevivencia de ese montón de ninfas que van a nacer. Y siempre el adulto regresa, vuela y siempre le va a afectar. Esa no es la manera correcta. Siguiente. Deben manejarse las malezas dentro y el riego para controlar ninfas en la línea de humedad del cultivo, donde se riegue el cultivo, siempre y cuando yo mande toda la maleza dentro del cultivo o entre camas, ¿verdad? Pensando en esto, pongo estos dos productos no porque le estoy haciendo propaganda ni porque estoy diciendo que solamente que tenga sistema de riego lo puede hacer. Se puede usar granulado, se puede usar otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros estamos trabajando con alta tecnología, con riego por goteo, y esto facilita tremendamente las cosas. Alternativamente, como esto no dura sino un cierto periodo, se pueden usar entomopatógenos en combinación o en rotación con insecticidas sintéticos para el manejo de ninfas en el suelo. Sería una muy buena opción, sobre todo ahorita durante el invierno. Siguiente. Idealmente para el siguiente invierno hay que iniciar detectando tempranamente agujeros de salida y exoesqueletos, y en caso de ser necesario se puede inclusive utilizar trampas de luz para atraer y matar insectos. Las chicharras son de los insectos que llegan atraídas a luz. Entonces esa podría ser una alternativa. Utilizar un insecticida como NIM para controlar o repeler los adultos durante el inicio del invierno sin afectar o matar polinizadores. NIM es uno de esos que puede repeler o puede ser algo selectivo contra abejas, y esto únicamente si fuera necesario. Y hay que estudiar definitivamente el comportamiento de postura de las celdas. Solo para mostrar, ¿verdad? Yo llegué un poco tarde, pero lo primero que yo hice cuando llegué es que yo había leído, porque me puse a buscar sobre el problema, y había leído de que las ramas de cierto diámetro son las que son más interesantes para la hembra para ovipositar. Había agarrado tallos de malezas que estaban creciendo alrededor y los había amarrado en la planta de manera... Gracias, Lorena. Bien, vamos a ajustar el tiempo y perfecto, puntual. Vamos